Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 11 al 14. ¿Lo tenemos? Decimos amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor y nos ponemos de pie para poder lecturar la palabra de Dios. Y aquí nos dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en ello. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Oramos. Bendito Dios, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que tú traes en esta tarde. Te pedimos que bendiga, Señor, esta palabra, que hables a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vemos, hermanos, de que en la vida todos podemos enfrentar fracasos. Amén. Entonces, tanto a nivel matrimonial, familiar, laboral, financiero. Pero lo importante, hermanos, es tener la sabiduría para reconocer cuál puede ser el origen de este fracaso para no continuar fracasando en la vida. Miren, en los versículos que hemos leído podemos reconocer cuál es el origen o las causas de nuestros fracasos. El tema que le he puesto a esta enseñanza, hermanos, es reconociendo el origen de nuestros fracasos. Muchas veces, como ponerlos como un ejemplo, muchas veces fracasamos cuando ponemos un negocio y nos hemos preguntado por qué hemos fracasado. Otro ejemplo puede ser que al casarme he fracasado en mi matrimonio, ¿no? Y debemos de preguntarnos por qué hemos fracasado. Tal vez escogimos mal a la persona con la cual hemos comprometido, ¿no? Entonces, hermanos, hay que reconocer el origen de los fracasos que muchas veces hay en nuestras vidas. Y aquí nos plasman tres causas de nuestro fracaso. En Proverbios capítulo 30, 11 empieza diciendo: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Entonces, hermanos, de acuerdo a este texto, la primera causa de nuestro fracaso, que vendría a ser la falta de respeto y el menosprecio a la autoridad familiar. Sabemos de que nuestros padres vienen a ser la autoridad en nuestras casas. Amén. Nunca debemos olvidar uno de los mandamientos, hermanos, de que Dios dejó establecido para su pueblo. Y lo vemos en Éxodo capítulo 20, verso 12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Y este es un mandamiento tan importante, hermanos, para nuestro Dios, que su vigencia fue ratificada en el Nuevo Testamento para la iglesia del Señor. Y lo leemos en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Aquí nuevamente hace hincapié el Señor y Él nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere indicar aquí? De que la causa de nuestro fracaso es cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, es cuando nosotros no estamos obedeciendo este mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres, hermanos. Es por eso que muchas veces nos va mal en la vida, porque no estamos honrando a nuestros padres. Si en nuestra vida hay un constante fracaso, hermanos, y siempre nos estamos quejando de que nada nos sale bien, entonces tenemos de que revisar con sinceridad cuál ha sido nuestra actitud para con nuestros padres. Pues la palabra de Dios, hermanos, nos muestra la gravedad de menospreciar y de ofender a nuestros padres. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre
o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es algo serio, hermanos, cuando muchas veces como hijos estamos ofendiendo a nuestros padres, no los estamos honrando como Dios nos manda. Y es por eso que fracasamos en las cosas que queremos hacer, hermanos, o en cualquier proyecto que nosotros queramos realizar, vamos a fracasar, porque no estamos honrando a nuestros padres. Y esa es la primera causa, hermanos, de que nosotros debemos de reconocer este origen, ¿cómo se llama?, de nuestro fracaso, ¿no? La falta de respeto y el menosprecio a la autoridad familiar. La segunda causa, hermanos, lo vemos en el siguiente verso de Proverbios 30:12, donde dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Aquí, hermanos, estamos viendo la segunda causa de nuestro fracaso, que es negarnos a reconocer nuestros errores. Y aquí este verso nos indica, ¿verdad? Dice que hay generación limpia en su propia opinión. Muchos creen de que por lo que ellos piensan hacer está bien y lo hacen y fracasan, hermanos. Siempre habrá fracaso en la vida de aquellas personas que se niegan a reconocer sus errores, de que sus caminos son limpios en su propia opinión. Y el problema es de que cuando nos negamos a reconocer nuestros errores, siempre estamos rechazando la corrección y por lo tanto no aceptamos consejos y siempre creemos tener la razón. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado tal vez en nuestra juventud que cuando nuestros padres o un tío, un familiar adulto, más adulto que nosotros, nos ha dado un consejo bueno, y nosotros no hemos hecho caso? Ah, ¿tú qué sabes? ¿Qué sabrás? Y hermanos, muchas veces por no recibir esa corrección, por no recibir ese consejo, las cosas nos van mal. Lastimosamente, cuando nos cerramos en una actitud de negación de nuestros errores, seguiremos fracasando. Y pues el primer paso para salir, hermano, del fracaso es que nosotros debemos de reconocer lo que nos ha hecho fracasar. La palabra de Dios nos enseña de que estas actitudes es de una persona necia. Miren lo que dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, hermanos, la segunda causa de nuestro fracaso es cuando nosotros no reconocemos nuestros errores. Ahora, como hijos de Dios, y estamos aprendiendo cómo se llama, conforme a la palabra, lo que Dios nos está hablando en esta tarde, si es que en nosotros ha habido errores que no hemos reconocido, pues es tiempo, hermanos, de que el día de hoy todas estas cosas lo dejemos en manos de Dios. Pedirle de que nos ayude, ¿no? Y debemos nosotros de reconocer nuestros errores delante de Dios. La tercera causa la encontramos en Proverbios 30:13. Acá también nos dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Entonces, la tercera causa de nuestro fracaso, hermanos, la misma palabra nos dice de que es un corazón lleno de soberbia. Es la tercera causa de nuestro fracaso. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es bien clara, ¿no? El inicio del fracaso es la soberbia del corazón. En Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es la humildad. Lastimosamente, hermanos, muchas veces dentro de nuestra propia familia comenzamos a sentirnos tal vez superiores y a ver de menos a los demás cuando Dios nos comienza a bendecir tal vez materialmente. ¿Y a cuánto nos ha pasado esto que cuando tenemos más tal vez que algún familiar, ya estamos viéndolo encima de los hombros,
o lo estamos viendo mal, o muchas veces no le permitimos de que nos visite en casa. ¿Por qué? Porque tal vez ese familiar o ese amigo tal vez no tiene un buen trabajo, tal vez se viste un poco menos que nosotros y comenzamos nosotros, ¿no? a ver esa altivez en nuestros corazones, ¿no? Se levanta la soberbia y pensamos de que todo lo que nosotros tenemos, pues lo hemos ganado nosotros con nuestras propias fuerzas. Pero por la palabra de Dios, hermanos, sabemos de que todo lo que nosotros tenemos, Dios nos ha dado para que nosotros podamos administrarlo. Amén. Entonces, la soberbia en nosotros no debe de haber, hermanos. Y si es que ha habido, pues hay que pedirle perdón a Dios. En lugar de sentirnos, hermanos, superiores y ver de menos a los demás por las cosas que tenemos y por los logros que tal vez hemos alcanzado, tenemos que tener nosotros un corazón agradecido con el Señor. Ese corazón agradecido con ese corazón que Dios nos ha dado cuando hemos aceptado a Él. Dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y le permitimos que Él entre en nuestros corazones, Él nos cambia y va a volvernos en nosotros una persona más caritativa, una persona que va a ayudar a otras personas, cosas que tal vez antes no lo hacíamos, hermanos. Y todo lo que tenemos, hermanos, y hasta donde hemos llegado, es primeramente por su gracia y por su misericordia sobre nuestras vidas. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermanos, que estas cosas pues no dañen, no manchen nuestro corazón y nuestra presencia delante de nuestro Dios. Amén. Tenemos una cuarta y última causa de nuestro pecado, y lo vemos en el último verso de Proverbios 10:14, donde dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hay otra versión, hermanos, que dice, hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo. Les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. Hermanos, tenemos que comprender de que siempre va a haber fracasos en nuestras vidas. Cuando estamos nosotros siendo crueles y faltos de misericordia, miren, con las personas pobres y con las personas necesitadas, despojándolos, tal vez obrando injustamente en contra de ellos. Y peor aún cuando estas personas a las que estamos maltratando, hermanos, son de nuestra propia familia. ¿Y cuánto hemos visto esto? Que nuestra propia familia muchas veces nos maltratan, nos quieren ver mal, ¿no? Y estas son, hermanos, las causas de nuestro fracaso, ¿no? Porque tal vez nosotros hemos sido crueles, no hemos tenido ese corazón de misericordia con nuestro prójimo. Hermanos, la Biblia también nos dice de que el defensor de ellos es nuestro Dios. Proverbios 23:10-11 dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Hermanos, Dios es quien va a pelear la batalla de las personas a quienes nosotros estamos ofendiendo, a cuales nosotros tal vez hemos sido crueles con esas personas. En conclusión, hermanos, reconocer el origen de nuestro fracaso viene a ser el primer paso para cambiar nuestra vida. Y la Biblia nos muestra que muchos de nuestros problemas provienen de la falta de respeto a la autoridad, la negación de nuestros errores, la soberbia del corazón y la crueldad hacia